Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Rocío Lara. Voy a estar presentando el examen de currículum, una materia que corresponde al profesorado en Ciencias de la Educación. Una de las primeras consignas de este examen era poder explicar el contexto, el surgimiento del campo del estudio del currículum. Y bueno, para explicar un poco el contexto, nos vamos a adentrar en una época industrial donde empezaba a establecerse un Estado moderno, y este Estado moderno a su vez traía un nuevo pensamiento, salir un poco de esa mano de obra más corporal, más física, y poder establecer una mano de obra más cualificada. Para lograr este objetivo, el Estado recurre a las escuelas y recurre a una masividad escolar. Es acá donde se instaura el estudio del currículum y cómo las escuelas van a poder lograr ese pensamiento ideológico que traía el nuevo Estado moderno. Bueno, esta, esta introducción también nos da pie a la segunda consigna. Perdón, si toso es porque me estoy recuperando en una neumonía. Como decía, este nuevo pensamiento de una mano de obra un poco más cualificada nos va a introducir en la consigna número 2, que sería poder desarrollar las tres perspectivas que presenta Kemis con respecto al currículum. Porque, claro, se trata de poder cuestionar un poco o poder estudiar, si se quiere, por qué las escuelas son las responsables de transmitir esos saberes, por qué se elige a las escuelas como reproductoras de ese pensamiento, ¿no? Acá uno de los principales, si se quiere, pensadores que va a desarrollar la teoría técnica del currículum es Tyler, y nos va a decir y va a defender esta idea, porque va a decir que la escuela es una de las pocas instituciones que puede cambiar la conducta de las personas o moldear las conductas de las personas. También tengamos en cuenta que Tyler viene de un estudio de una psicología conductual, así que bueno, él presenta y defiende esa idea de que la escuela es capaz de establecer esa mano de obra cualificada porque es capaz de poder regular esas conductas de los estudiantes. Bueno, hay varias tensiones que se ponen en juego porque de la mano de que aparece en esta teoría contemporáneo a él aparece Schwab, que defiende una teoría del currículum más apegado a la práctica. Va a decir que no es tan teórico lo que se tiene que enseñar en las escuelas, sino, o sea, el saber no relacionarlo tanto a lo teórico, sino también más relacionado a la práctica, y que los que implantan el rol en esas aulas puedan tener decisión propia. Es decir, los profesores y los estudiantes, los profesores más que nada y los estudiantes tienen el derecho y tienen decisiones propias y deben ser conscientes y responsables de esas propias decisiones que se establecen dentro de los saberes educativos. Más que nada se va avanzando también a lo que sería lo que aparece después una teoría crítica, porque esta teoría crítica trata de mediar estas dos, si se quiere, estas dos corrientes que también actúan en simultáneo, no desaparecen unas a las otras, sino que lo que la teoría crítica va a traer es justamente, como lo dice, un pensamiento crítico reflexivo en torno a un pensamiento también dialéctico, que vaya junto a la teoría con la práctica, que no sea un simple operario lo que se esté creando, sino que también sea un pensamiento y trae consigo mismo una nueva perspectiva de un pensamiento emancipador. ¿Qué quiere decir que sea un pensamiento emancipador? Que todas las ideas o los saberes que se estén desarrollando y llevando a cabo en una institución no siempre deben ser verdaderos, sino que se pueda establecer una noción de falsedad. Es decir, cuestionarse diferentes saberes, cuestionarse
diferentes pensamientos y conocimientos que nos quieren, hablo como estudiante, que se quieren imponer en las escuelas, ¿no? Entonces, eso también nos abre puerta a la tercera consigna, que tiene que ver con los aportes que nos traen Young y Bernstein. Es decir, ellos nos van a traer una nueva sociología de la educación y nos van a presentar también una idea que tiene que ver con el tema de que ya se venía hablando con el tema de la emancipación, pero ellos nos van a traer una reflexión un poco más profunda, es decir, poder pensar desde ese lado de la educación como la escuela una clasificación, una clasificación un poco más profunda y social, porque así como se seleccionó la escuela para poder implantar, como decíamos en un principio, el pensamiento del Estado ideológico, viene desde años también ese pensamiento desde que la escuela es un moldeador de la sociedad, es decir, actúa como una reproductora también de clasificación social, ¿no? Porque, bueno, si estamos diciendo desde entrada que desde la mano de obra laboral, por así decirlo, en la escuela se cualifica, se especializa y por ende sale el estudiante como un futuro operario con diferentes herramientas y pensamientos distintos para una nueva mano de obra un poco más especializada, queremos decir también que ese es lo que también nos trata de traer estos nuevos pensadores, es decir, romper desde esa mirada y también ver que la escuela es una reproductora de clasificación social, es decir, nosotros salimos de la escuela con un cierto camino hacia dónde vamos a agarrar, es decir, la persona que es más estudiante o por ahí que tiene una clase social un poco más alta va a salir a trabajos más especializados, o las personas que por ahí no alcanzan del todo el coeficiente intelectual muy avanzado en las escuelas se va a poder derivar hacia otro trabajo, o sea, quieras o no, lleva una clasificación social, ¿no? Y también tiene que ver con las personas que pueden llegar y no pueden llegar a ese recurso como hoy en día es la escolaridad. Pero bueno, para no irme de tema, esta clasificación y este pensamiento social nos trae una de las últimas consignas, que es el pensamiento de un currículum oculto. Díaz nos presenta este pensamiento al decir que no hay que ser en ese sentido inocentes de pensar que todo lo que se dice se enseña, sino que hay cosas que no son explícitas, que no son implícitas, que son explícitas, pero que también se enseñan, y que el currículum el día de mañana también actúa como una clasificación social, mantiene, como quien dice, ciertas jerarquías de poder. No olvidemos que, como dijimos, el Estado es regulador de muchas cosas, de muchas ideas y pensamientos y saberes de la escuela. Entonces, así como en su momento usó a la escuela como un reproductor de ideas, por así decirlo, para mantener el control de la sociedad, hoy en día eso sigue pasando, no es que desapareció, sigue existiendo. Cuando di mi presentación correspondiente a este tema, di el ejemplo de lo que sería, y lo sostengo, de lo que sería, por ejemplo, una materia de tecnología, ¿no? Como no todos llegan a establecer, por ejemplo, maquetas muy especializadas, y por ende esos saberes o esas maquetas, que no todos tienen las herramientas para crearlas, hay quienes se llevan saberes bien especializados de cómo finalizar una actividad o una maqueta, qué sé yo, ya sea de armar un motorcito con diferentes especialidades, con diferentes herramientas. No todos podemos llegar a conseguir, qué sé yo, todos los materiales para poder crear, no sé, en mi caso, por ejemplo, creábamos lo que sería un molino. Teníamos que conseguir pilas, teníamos que conseguir motorcitos, teníamos que conseguir un montón de cosas para que eso funcione. Hay chicos que no cuentan con esos recursos y por ende no llegan a establecer el saber
global de cómo funciona eso. Por ende, si lo pensáramos desde estos pensadores, esa persona que logró armar una maqueta el día de mañana va a tener el conocimiento para establecer un buen trabajo, para establecerse en una nueva, en un nuevo estatus social donde su donde su intelectualidad lo permita clasificarlo, ¿no? En cambio, las personas con bajos recursos van a alcanzar trabajos precarios, es decir, trabajos que en su conocimiento puedan llegar a establecer. Estos pensadores nos tratan de dar un poco esta idea, de poder decir, la escuela es, a la larga, es un modelo de clasificación social. Así que bueno, eso para ir cerrando con respecto a lo que serían estos pensadores. También me olvidé de mencionar en la teoría crítica, Boles y Ginty son uno de los grandes pensadores que también nos traen esta clasificación de pensar un poco más allá de lo que sería a la escuela como un simple reproductor de conocimiento, ¿no? Sino como algo más, hay algo más que está detrás de eso, y muchas veces es poder mantener esa jerarquía de poder, que esa jerarquía de poder no termina de desaparecer, o sea, nunca va a desaparecer, sino que hay algo que lo sostiene. Bernstein y Jung también nos tratan de contar lo que sería el control y el poder. Y el poder tiene que ver también con este control y este control de conocimiento, porque el Estado es quien propicia muchas veces ese conocimiento y ese dentro de las escuelas, dentro de muchas veces de lo que se tiene que enseñar. En mi presentación también di el ejemplo de lo que sería, por ejemplo, la ley Micaela. O sea, siguen estableciendo el poder y el control de sus pensamientos a través de la escuela. Se sigue manteniendo la escuela como una herramienta más de propiciar ese pensamiento o esa ideología que el Estado quiere implantar sobre la sociedad, ¿no? Que quiere, muchas veces, por ejemplo, lo veíamos en pedagogía, el hecho de que la escuela sigue siendo una herramienta de control del Estado para el pensar de los sujetos de la sociedad. Es como una de las vertientes donde se vuelca todo el saber para también poder llegar a tener ese control. Así que bueno, para no irme de tema y ir cerrando, poder sostener esta idea de la emancipación del estudiante tiene que ver no tan solamente con lo teórico, sino con la teoría y la práctica en su conjunto. Eso para finalizar. Muchas gracias.